muy buena explicación y separación del aspecto político que denota que hay carácter, liderazgo y entendimiento de la política. Cuando se pierde la dignidad, se pierde todo, mi estimado Paco. Y que bueno, felicito de que haya esa dignidad y esa franqueza con la frente en alto, decir, pues yo no he traicionado y aquí estoy y sigo en esta lucha. Se puede pensar que con esa separación de los grupos al interior del PRD y la salida de muchos, porque ahora ya están en otro partido, ya no están en el PRD, tu posición o tu posicionamiento en el Congreso de la denuncia pública hacia la administración, hacia ciertos actores políticos, ¿es también como una revancha, como algo de rencor, o es por una convicción de Paco, de tu formación como economista y como un luchador social que quiere denunciar para poder buscar dentro de la tesis de que lo que es limpio no se ocupa jabón? Son dos cosas las que nos motivan. La primera, creo que nos costó llegar mucho a ser diputado local. Creo que a todos los que llegamos ahí de cualquier partido político, por alguna razón se llega a ser diputado local o presidente municipal. Creo que a casi nadie se la regala, casi a nadie. Cada quien trae una trayectoria o en su partido o con la gente, pero a los de oposición nos cuesta todavía más trabajo. De entrada hay una gran diferencia de recursos económicos para competir uno por un cargo de elección popular frente a los partidos mayoritarios, ¿verdad? Al PRI y al PAN. O sea, es una diferencia. A nosotros, a un candidato de nosotros a diputado local, si bien le va, le tocan 30,000 pesos para toda la campaña, si bien le va, y son a los que más les toca, de ahí para abajo, y a otros, digo, hablamos de cantidades todavía, eso pagan por un espectacular en una campaña, un espectacular. Entonces cuando llegamos ahí, nosotros, si todos nos debemos a la gente, quienes más nos debemos a la gente es que menos recursos metimos en una campaña, sino quienes realmente caminamos e hicimos compromiso con la gente. Y si hay algo que indigna en la gente, es que le vean la cara, toda la clase política. Y si ha habido en los últimos años quien ha tratado de verle la cara a la gente, ha sido el grupo que está en el gobierno, ¿verdad? Que sonríe y te habla desde hermano, amigo, ¿qué más te puedo hacer por ti? Vengo de la cultura del esfuerzo, salí desde mi rancho y hoy ya soy Pereña Colorada y después llegué a gobernador del estado, toda una cultura del esfuerzo para que hoy les den la espalda, para que hoy vean cómo se enriquecen, cómo tienen ranchos en Suchitlán, cómo tienen casa aquí, cómo tienen una cadena importante de restaurantes y de nieves y de todo esto. O sea, se vuelven empresarios cuando todavía han sido políticos, ¿verdad? Creo que eso es lo que más indigna a la gente. Y con esa indignación, si uno se vuelve indolente, Miguel, ante la gente que te dio ese respaldo y que te quiere ver ahí, pues entonces uno se le acabó la carrera política, absolutamente. Si no cuenta uno con los millones de pesos que se le invierten los partidos mayoritarios para llegar a la política a través de imagen, de campañas, de medios y venderte toda una imagen de lo que no eres, y lo único que te resta es tu contacto directo con la gente, y no puedes tener la cara para ir a estrechar la mano de quien votó por ti o le pediste el voto, entonces te acabó tu carrera política. ¿Dónde te fuiste? Por inteligencia no pierdes lo que tienes, que es tu capital, y tu capital es el contacto directo con la gente, y eso es lo que nos mueve en primera instancia para desenmascarar, y más si los conoces, más si has tratado con ellos, más si les sabes y conoces cosas. Ahora, mi denuncia pública no solamente se ha sustentado en respaldar a la gente y lo que se ve y la indignación de todos, sino también la denuncia pública de mucha gente del gobierno. Lo que yo he denunciado no ha sido que a mí se me ocurra, o que soñé, o que me dijeron por ahí. Son voces, son fuentes del propio gobierno, que no tienen los arrestos, o que no pueden hacerlo, o por otras razones, ¿verdad? Pero llegan, a veces anónimas, pero a veces en persona, como estamos tú y yo platicando. Entonces, donde están las denuncias, yo solamente soy el portavoz de algo que de la propia cloaca de la corrupción de este gobierno está saliendo. Simplemente soy el conducto de esos olores de la corrupción de su propio gobierno. Eso es lo primero que nos mueve. Y lo segundo, pues sin duda alguna, como partido de izquierda,
No podemos llegar como partido de oposición, dejaras de llamarte como tal, si llegas al Congreso a votarle absolutamente todo y a ponerte de tapete con el que está en la mayoría. Nosotros hemos sabido ser razonables en donde se tiene que ser, donde las iniciativas que también nacen de las mayorías y son propositivas para la gente, las hemos votado. Pero también hemos sido tan críticos como ha quedado en razonamiento. Pero aún así hemos sido eficaces. Nos decían en el partido algunos compañeros, te vas a aislar, si nomás eres oposición te vas a aislar. Hoy nos han aprobado iniciativas, una iniciativa de reforma a la ley de vivienda. Colima tiene al menos 5 años sin construir vivienda, cuando no más. Se construyen más de 3,000 viviendas al año. Hoy no se pueden construir ni siquiera 800 a un año, porque se robaron el dinero que les dio FONAPO, los desviaron otro dinero, les canceló ese dinero el Organismo Nacional de Vivienda, y apenas se quieren reponer. Entonces, sectores como jefas de hogar, personas discapacitadas, adultos mayores en pobreza extrema, los 26,000 pesos que le pide IBECOL hoy en día para que les puedan dar una casa, ¿cuándo los van a poder tener? Nunca. Hicimos esa reforma en ley de vivienda, no la aprobó el PRI, no la aprobó por unanimidad, y son los antecedentes para crear un fondo estatal de vivienda, para que ningún gobierno de aquí en adelante, al menos que al rato quieran derogar esa parte, se lave las manos y digan que todos los fondos son nacionales. No, tienes que ahorrar, y hay recursos de dónde hacerlos, Miguel, hay recursos. No son muchos millones de pesos los que se requieren para atender a ese sector vulnerable, y es una iniciativa del PRD. Entonces ahí lo estamos haciendo. Hemos sabido ser oposición, hemos sabido ser propositivos, porque ahí está tan solo un ejemplo de otros puntos de acuerdo que hemos metido, y hemos sabido proponer ciertas medidas importantes que se tengan que dar, por respaldar las que el propio PRI o PAN u otros partidos hacen. Entonces creo que le hemos entendido la forma de realizarlo, con oposición, con proposición, pero también representando la indignidad de la gente que existe hacia el actuar de la clase política. Tú hiciste una denuncia, recuerdo, y luego hubo una demanda, y luego vino una contrademanda. Sí. Es decir, dijeron, a ver, Paco, pues si es cierto, demuéstralo. ¿Y qué quedó ese asunto? Estoy demandado, estamos en la etapa de un amparo, tengo otorgada la suspensión provisional, porque obviamente el sistema de justicia local le dio la razón a quienes se sintieron ofendidos por daño moral. Alguien que lo único que conoce de demoras es el árbol que así las da, ¿verdad? Y se siente ofendidos por daño moral, ¿no? Aquí ya se agotaron las instancias en lo local, estamos en una suspensión provisional y en reserva que la justicia federal nos diga si tenemos o no la razón. Pero si ya nos da la suspensión provisional es porque hay elementos para ir de fondo al asunto y otorgamos. Pero simple y sencillamente yo lo hice en ejercicio de mi función pública, de representante popular, y como legislador tengo el tema de la fiscalización, y en ese tema es donde nosotros estamos denunciando, y era un posicionamiento muy claro para votar en contra del presupuesto de egresos del gobierno del Estado. Pues ser oposición no es fácil, porque muchas de las veces, como dicen, se pisan callos, se ofende a quien se dirige la crítica por la mera oposición, como tú lo señalas. Bueno, en el ámbito legislativo, un diputado tiene el carácter fiscalizador, porque es donde emana la soberanía, es donde emana el poder del pueblo. Bueno, pues si no es ahí, entonces ¿dónde? Cambiaría el sentido de nuestro sistema federalista, democrático, representativo y todas las adiciones que legalmente se le entregan. Paco, cambiándole un poquito al tema y llegando a lo que pues en pocos meses estaremos ya con el inicio del proceso electoral. Ya los partidos están calentando motores. Hace unos días, si mal no recuerdo, hice una declaración acerca de los candidatos del PRD para el proceso electoral 2015. Y dijo Paco Rodríguez, yo le entro, yo quiero ser candidato a gobernador. ¿Cómo te sientes, Paco, para entrarle a esta lucha? ¿Hay unidad en el partido? ¿Hay un trabajo político con estructuras sociales, populares, de organismos?
¿O será una contienda donde dices, yo voy a entrarle a ver qué pasa? En los dos últimos procesos electorales, 2012-2009, se llegaron a acuerdos por unanimidad en las candidaturas todas. Bueno, hubo una en la que cuestionaban mucho mis compañeros, que era la de un servidor para un diputado local, pero finalmente se logró sacar. Pero fuera de eso hubo unanimidad. Entonces creo que en el PRD, al menos los dirigentes actuales, hemos sabido construir estos escenarios de unidad. Hoy lo que se viene no es menor. Actualmente el proceso interno del PRD, como siempre, no es nuevo, no es el primero, no va a ser el último, en donde cada una de las expresiones buscamos seguir dirigiendo o otros volver a dirigir el partido. Y bueno, eso es normal, ya se me hizo parte de un proceso democrático dentro del partido, que a veces perdemos las formas y todas las cuestiones lo sacamos a los medios, nuestros conflictos internos, cuando otros partidos lo dejan a su interior. Pero pasando ese proceso interno, yo tengo la plena certeza de que hay la madurez, hay la convicción de que se tiene que buscar la alternancia en Colima. Ese es el primer paso que yo le tengo confianza en que sí vamos a lograr acuerdos al interior del partido a las diferentes candidaturas. ¿Qué nos pudiera dividir realmente de fondo, Miguel? Nos pudiera dividir que el partido decidiera, una parte del partido, apoyar la permanencia del PRI en el gobierno, como esta idea maquiavélica que te platiqué hace algunos momentos más, de bajo ciertas candidaturas fantasmas, bajo ciertas candidaturas de espejo, pudieran estarse diciendo, desde aquí te ayudo para que sigas tú en el gobierno, porque me conviene por ciertas razones particulares o porque he encontrado comunicación con el actual grupo en el poder. Y hay otras que también pudieran, que a mí se me cataloga ahí, poder apoyar totalmente, digamos, inclusive a otro partido como es el PAN. Yo no me salgo del PRD, eso me queda muy claro, pero sí también tengo una convicción muy, muy firme. Colima no debe, no puede seguir teniendo este mismo grupo en el poder los próximos 6 años. Si en los 4 o 5 años que van, en 4 años, porque en este año no se ha aprobado, casi el último año no se ha aprobado la deuda, pero tan solo en 3 años, si Colima traía 900 millones de deuda, casi la triplicaron a 2.900 millones de pesos, imagínate en 6 años lo que va a suceder, ¿verdad? Imagínate en 6 años. Si desde el 2008, pero con particularidad cuando entra esta administración, los muertos por acciones violentas, por hechos ligados al narcotráfico, van desde un ciudadano común hasta funcionarios o exgobernadores, el propio gobierno, ¿en dónde vamos a parar? ¿Vamos a hacer otro estado como el estado vecino de Michoacán? ¿O qué? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A un estado sin derecho, absolutamente sin garantías en la entidad? Si antes era noticia cuando sabíamos de algún muerto, de algún asesinado, hoy ya es casi la nota diaria, casi la nota diaria. Hay días hay meses que se elevan este tipo de ejecuciones, pero prácticamente están sucediendo. Entonces la inseguridad, así lo dice las estadísticas y los estudios de opinión en la gente, que es el tema que más se le demanda al gobernador actual. Y por último, el tema particular de que hoy se ha visto con una desfachatez, como funcionarios en el ejercicio de sus funciones, con tráfico de influencias, hoy ya tienen gasolineras, lo decía hace rato, tienen neverías, venden pollos rostizados, empanizados, etcétera. Toda una serie de empresarios que generó Mario. Sí, dice que puede ser el que generó empleos, pero los de sus funcionarios y los de los hijos de sus funcionarios, que sí generó un desarrollo social, pero el de sus funcionarios y el de los hijos de sus funcionarios y el de ellos mismos, de su familia. Pero hacia abajo la gente no lo vimos. El Coneval ya nos dice cómo creció la pobreza extrema en Colima. El INEGI nos dice en el primer trimestre que la economía no crece en el estado, que está estancada prácticamente. Nosotros hemos visto varios viajes de los funcionarios y no vemos que las inversiones llegan a Colima, no vemos una política de desarrollo ni siquiera industrial, ni siquiera turístico. Lo único que llegan son estas grandes empresas de tiendas autodepartamentales, con sus sueldos que ya los conocemos, no son los más dignos para los colimenses. Entonces, esa convicción nos motiva
con claridad de que el conjunto de fuerzas se marca una línea imaginaria, pero muy clara. A ti te ha ido bien con el PRI gobierno, pues sigue votando con ellos. A ti te ha ido mal en los últimos años, crees que debe haber una alternancia, ponte de este lado. Y el conjunto de fuerzas, de grupos y de ciudadanos comunes y de a pie, debemos de sumar, debemos de organizar y debemos ser un frente amplio opositor, o el nombre que le podamos llamar, para poder estar ahí. Y yo quiero estar ahí. Yo no me aferro a ser obviamente el abanderado, y me queda claro que adelante de mí hay muchas personas, mujeres, hombres y jóvenes de otros partidos políticos y en mi propio partido político, que puede ser mucho mejor candidato que yo. Pero yo también quiero estar en la toma de decisiones. Yo también quiero abanderar y estar al frente de un equipo que busque la alternancia en Colima. Sí, dentro de ese equipo hay la oportunidad de construir esa alianza, y a mí no me toca ir a ninguna candidatura, y esa es la condición para que se construyera. Si fuera una de las condiciones del partido, yo con muchísimo gusto lo hacemos, con muchísimo gusto. Cancelamos nuestra posibilidad de ir a cualquier cargo de elección, ni siquiera una regiduría, pero que se logre la alternancia en Colima. Eso es lo que nos queda muy claro. Y creo que si todos llegamos a una mesa política, quienes representamos y tenemos cierta fuerza o representatividad en el Estado, unos más, otros menos, pero llegamos y nos sentamos con un proyecto claro de gobierno de lo que debemos de hacer, 5 líneas no se ocupan más, para componer el rumbo de Colima y que no se nos vaya como agua entre los dedos, y decidimos ahí, con respaldo de la ciudadanía, quién es el que lo va a abanderar y cómo se va a integrar inclusive los gabinetes y quiénes van a ejercer ese gobierno, adelante. Eso es lo que yo planteo y por eso estoy ahí. ¿Por qué planteé mi candidatura? Porque si no la planteamos, no estamos en esa mesa de decisiones. Conocemos cómo es la política y tenemos que estar para poder opinar, para poder proponer, para poder coordinar. Pero nuestra idea es que en Colima haya alternancia, es decirle un no al continuismo de este grupo que hoy representa a Mario Anguiano en Colima, y que lamentablemente nos ha dejado nos va a dejar 2 grandes herencias malditas. La primera, la herencia de cerca de 3.000 millones de pesos, y la segunda, los cientos de muertos en materia de inseguridad. La inseguridad y la deuda son las 2 herencias malditas que nos va a dejar este gobierno de Mario Anguiano. Este posicionamiento de ser candidato, lanzar tu candidatura con el principal objetivo de llegar a concertar con las fuerzas políticas en la lucha electoral. Pero hay otro ingrediente, Paco, que quiero preguntarte. Indira Vizcaíno es la actual alcaldesa de Cuauhtémoc. Ellos han declarado que no fue tanto la estructura del PRD, que lograron persuadir a la población que estaba ya con una inconformidad muy manifiesta por quizás las administraciones priistas, quizás el querer heredarlas como si fuera una dinastía, es decir, yo ahorita y luego mi esposa después, luego mi hijo en el otro lado. Bueno, hubo de allí alguna inconformidad que supo capitalizar muy bien Indira Vizcaíno. Indira Vizcaíno ha hecho un papel que los cuauhtemenses son los que deben de calificar, ¿verdad? Pero bueno, se ve que hay aceptación, que hay una administración, yo lo he dicho, que va por la libre, porque no hay oposición. Esa es una administración que va por la libre, porque no hay panistas, no hay paradistas, no hay priistas. Entonces ella va caminando muy fijamente hacia una meta. Esa meta la quiere o se la pretenden, a ti te tocó presentar una iniciativa para modificar la constitución política y que los requisitos, en vez de ser 30 años, pudiesen bajar a 25. No procedió en la reforma constitucional electoral política, y ahora se presenta por parte del ayuntamiento de Cuauhtémoc. Yo recuerdo que leí tu declaración donde decías que se defina a Indira. Si Indira va, apoyamos la iniciativa. Si Indira no va, pues no tiene caso desgastarse en ese sentido. Entonces, Paco, ante ese escenario, ¿qué posibilidades le puede ver el PRD a una alianza con Indira, con Paco Rodríguez, con el PAN
o con el Verde Ecologista, con el PT, con el PANAL, es decir, con cuáles partidos encuentran más afinidad. Con el PAN ya hicieron una alianza en una ocasión, pero ahora que están en este aspecto esperando, el PAN está, pues dice ahí un consejero del PAN, que andan sueltos, no hay liderazgo en el PAN, no hay cómo conjugar las fuerzas del PAN. El PRD, bueno, el PRD tampoco se puede decir que estén muy bien embonados, porque bueno, hay una lucha en contra tuya, de la actual dirigencia. Entonces, esa situación a unos meses no viene a generar un conflicto interno, una pérdida de tiempo para poder amarrar, para poder concertar, para poder definir candidaturas. ¿Crees que están a tiempo? ¿O en el momento dado la desesperación por los tiempos les va a ganar y ahora sí, salves el que puede? Para el grupo que yo represento, que es Izquierda Democrática Nacional dentro del PRD, la dirigencia estatal no es la vida o la muerte. Nosotros ya hemos tenido la dirigencia, inclusive con el actual dirigente, llegó con todo el respaldo nuestro. Últimamente hemos tenido diferencias políticas, se van a subsanar, yo tengo la plena certeza. De nuestra parte no se nos acaba la vida si perdemos el partido, la dirigencia estatal. Las reglas mismas del partido, nadie avasalla al que queda en segundo, el segundo tiene una parte proporcional y hay una representación pura dentro de la dirigencia. Si nosotros el 7 de septiembre perdemos la dirigencia estatal, el mismo 7 de septiembre o el 8, una vez que tengamos el cómputo exacto, porque ahora lo va a hacer el INE, vamos a reconocer al que gane, así tengamos inconformidades, pero no vamos a salir a llorar la derrota, vamos a salir a reconocer al próximo dirigente, así sea de la expresión distinta o más recalcitrante a la nuestra, por decirlo así. Vamos a hacerlo, eso lo vamos a hacer, eso al menos nos merece, a quienes ya hemos dirigido al PRD, sabemos lo que significa para un dirigente que tus opositores internos te reconozcan. Y eso lo vamos a hacer, aunque hoy nuestro actual dirigente se queje de falta de reconocimiento. Pero bueno, ese ya es un problema de él, que lo debe resolver él personalmente. Yo no le puedo ayudar en esos temas. Y por eso no va a haber crisis. Si el resto, si son tres contra una expresión, y esa expresión no quiere pelear, sí, si queremos ir a disputar en las urnas lo que consideramos podemos competir, pero si una vez el mandato popular del partido es otro, adelante. Esperemos también que si nosotros logramos refrendar la dirigencia, también esperemos el mismo madurez, y más que de aquel lado están los fundadores del PRD, más que de aquel lado están los que desde un inicio se dicen de la cepa, no son de cepa de izquierda, y se han sido forjados y que no tienen una, ni dos, ni tres luchas electorales, tienen muchas. Si allá está la experiencia y la madurez, y acá apenas vamos en ese camino, estamos a la mitad, estamos a medio hervor, entonces con mayor razón tendríamos que dar. Por esa razón yo creo que no había mayor problema. El tema de la candidatura de Indira, efectivamente, lamentablemente no pudo pasar ahí. No solamente yo presenté la iniciativa, sino también la presentó Indira, pero solamente somos 2 diputados del PRD, y el resto pues son 23 y no hubo los consensos necesarios. Y efectivamente a lo mejor no fue cabildeada a tiempo y en forma. El tema de la reforma política empezó en diciembre. Y yo recuerdo que en diciembre con Arnoldo Vizcaíno, con Indira, me senté unos días antes del informe para presentarles mi posicionamiento en el informe y ver si había algunas ideas, comentarios que pudiéramos dar. Ahí se planteó el tema, comentamos el tema de la reducción de edad y la respuesta fue que no le íbamos a meter. Coincidentemente este tema sale a una semana de que viene René Bejarano y me dice que yo puedo ser uno de los prospectos, y que inclusive Arnoldo Vizcaíno también pudiera hacerlo. Y exactamente a la semana surge el tema de la reducción de edad. Entonces, yo también lo llegué a decir como tú lo acabas de resumir con claridad. Si ella decide, bueno, vamos, no hay ningún problema por mí, o sea, que se reduzca la edad y adelante, o sea, yo no tengo ningún problema. Bueno, me achacan poderes metaconstitucionales en el que dicen que yo bloqueé esa iniciativa, la verdad que no es por ahí. Pero bueno, ese es un tema principal.
Ahora, si ya no se puede dar porque ya los tiempos de ayer se vencieron para hacer reformas constitucionales y electorales correspondientes, aún así mira, no es si no manifestó nunca que era su prioridad la gubernatura, por ende, que a mí me lo ha dicho, es seguir la carrera legislativa, o regresar a la Cámara Federal, o impulsarla al Congreso del Estado. Yo no tengo ningún inconveniente, me queda claro de la capacidad de ella, me queda claro que el PRD desde hace tiempo no teníamos cuadros así, y que no por una razón de grupos la vamos a bloquear, no, al contrario. O sea, yo creo que casi Indira se ha ganado su espacio en el partido y sus candidaturas con la gente para respaldarla donde se tengan que ser. Ella conoce cómo se ganan las candidaturas al interior del partido, lo sabe también Arnoldo Vizcaíno muy bien, lo saben los Sotelo muy bien, y bueno, cada quien vamos a hacer nuestra luchita el 7 de septiembre, de ahí saldrán, pero de nuestra parte no lo hubo para que ella fuera candidata. Nosotros teníamos la mayoría, inclusive casi calificada, el 60% de los consejeros. Si nos hubiéramos portado así, ella no habría sido candidata a presidenta municipal, y no nos portamos así, al contrario, la plena confianza para el proyecto que ellos estaban construyendo, y que lo construyeron muy bien, como tú lo definías, con alianzas, con circunstancias y coyunturas. Ella es la presidenta municipal y Rafa es diputado local. Nadie le quita ese mérito. Yo considero, Miguel, que sí va a haber condiciones en el PRD para no solamente presentar candidaturas unidas, sino además fuertes y competitivas. Yo creo que sí, yo sí le tengo mucha confianza, aunque yo no sea candidato a gobernador del PRD, pero va a haber varias opciones importantes que hoy el partido sabe. Son mesas políticas que en su tiempo se van a concentrar, y de mi parte los machetes están guardados. Lo único que estamos ahorita haciendo es, terminando de afiliar, se termina el próximo domingo la afiliación, y de ahí irnos a la campaña interna, todo un proceso democrático, lo que es común en todos los partidos, o debería de ser común en todos los partidos. Y respecto a Acción Nacional, efectivamente también tiene que resolver su proceso interno. También ahí hay fuerzas, unas que tienden hacia Calzada Galván y otras que tienden hacia la zona norte, Avenida de la Paz, donde está el PAN, y otros que tienden hacia el PRI. También en el PAN están en esa división de los intereses, ¿verdad? En sus diferentes candidaturas. Depende de qué fuerza política gane y tenga el control del Consejo Estatal, también definirá, claro, sin duda alguna, la línea política de las alianzas, como también el PRD se darán. Hay discusiones que nada con el PAN, y ya vemos que decimos que con el PAN y con otros más, con el PT, con el Verde, si llegara a querer. ¿Por qué no pensar hasta con el PANAL, si dice que ha ido solo? Todos los que estén con la finalidad de lograr la alternancia, debemos de platicar y dialogar, y con ciudadanos. Eso es lo que nos queda a un servidor claro, y lo hemos platicado con los diferentes liderazgos en el partido, y creo que ahí estamos. Yo creo que nada más nos estamos ahogando en un vaso con agua. La verdad que no tiene mayor dificultad nuestros procesos internos, porque no va a haber una disputa a ultranza, a sangre, para que corra la sangre en el PRD por la dirigencia, ¿no? Si la perdemos, ahí está. Estos rápidos son en 3 años, en los 3 años lo volvemos a disputar y volverá a pasar. Es un proceso normal y natural que lo debemos de aprender en el PRD, no debe ser nuestra catástrofe.